Muy buenas tardes a todos. Nos complace mucho que nos acompañen en esta ceremonia inaugural del Congreso, del 7º Congreso de Matemáticas y Educación. Nos sentimos muy contentos y a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos a todos una cordial bienvenida. Desde hace 7 años que el CIEM, el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, comenzó los trabajos y desde entonces ha venido organizando alrededor de unas 150 actividades de formación e investigación para docentes y profesionales de la educación, desde cursos, talleres, seminarios, diplomados, congresos, con la participación en estos 7 años de casi 10,000 docentes en sus diferentes actividades, sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre la didáctica de las matemáticas y la ciencia, o en otros temas como la educación emocional, las pedagogías críticas y decoloniales, las teorías pedagógicas y educativas, la educación especial e inclusión, por mencionar algunos de los tópicos en los que en los últimos años los profesores y profesoras del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas han venido participando. A su vez, se ha venido participando con una gran variedad de instituciones educativas en el nivel básico, medio superior y superior, desde institutos tecnológicos como Lázaro Cárdenas, Morelia, Valle de Morelia, Cualcomán, Ciudad Hidalgo, hasta el programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica, el conocido programa de fortalecimiento de la calidad educativa, también con otras instituciones de educación normal en el estado de Michoacán, en el estado de Hidalgo, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y muy especialmente esta tarde tenemos el gusto, en primera instancia, de poder recibir y poder agradecer que nos acompañe esta tarde la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, quien es directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a quien, a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, me permito agradecer que nos acompañe con su presencia y con un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, y un placer que esté aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este evento que sin duda es un evento muy importante para todos y todas las docentes del estado de Michoacán. Y pues felicitar más que nada al Centro de Investigación en Enseñanza en Matemáticas porque han hecho un gran esfuerzo, como bien mencionas, desde hace muchos años por tratar de consolidar diversas actividades y que los docentes en nuestro estado se sigan fortaleciendo y se sigan capacitando y renovando en la enseñanza de las matemáticas, que sabemos que es uno de nuestros talones de Aquiles de los niños y jóvenes en el estado, pero sin duda con el esfuerzo que ustedes hacen, los docentes pueden tener herramientas, actualización y sin duda, pues, este es un evento muy importante para que todas y todos aquellos se puedan preparar y podamos ofertar en el estado una educación de mejor calidad. Y también mencionarles que para el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Michoacán es muy importante estarles dando acompañamiento en este tipo de eventos, porque sabemos que desde el conocimiento científico, y en este caso, bueno, desde un área de las denominadas ciencias duras, como son las matemáticas, pues se puede construir una mejor educación, se puede fortalecer toda la capacidad docente que tenemos en el estado, y pues yo los felicito, los congratulo, y deseo que sea un evento muy fructífero, que haya una gran discusión, que sea muy nutrido todos los temas. Ya vi, hay varias de las pláticas, son pláticas muy interesantes las que van a tener en estos días, así que los felicito, los congratulo, que sea un evento en el que se genere mucho conocimiento y no me queda más que agradecer por permitirme estar aquí el día de hoy y acompañarlos. Muchas gracias y que sea muy exitoso el evento. Muchas gracias, doctora Alejandra Ochoa. Ha sido un gran placer que nos acompañe y desde luego el poder contar
siempre con esta vinculación con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Hemos organizado con anterioridad algunas actividades como el concurso Yo Von Neumann, que esperamos, bueno, en las siguientes ediciones podamos nuevamente invitar a los niños y a los jóvenes del Estado de Michoacán y de otras regiones del país a participar en este tipo de actividades. De antemano agradecemos y es un honor que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos escuchado el mensaje de la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, quien es directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y me gustaría ahora dejar para un segundo mensaje a la profesora Enriqueta Vargas Castelán. Ella es directora de la Escuela Normal de las Huastecas y tiene un breve mensaje de bienvenida para todos nosotros. Maestra Enriqueta, adelante, por favor, si es tan amable. No estoy seguro, maestra, pero al parecer su audio no logramos escucharlo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Una disculpa debido a que parece que estoy teniendo un poco de problemas con el equipo, pero quiero en primer lugar agradecer al doctor Jesús, con quien hemos tenido contacto directo en estos últimos meses, en estos últimos años, y bueno, hemos estado trabajando la Escuela Normal de las Huastecas sobre todo en estos procesos investigativos y muy orgullosos de participar, de ser parte de este congreso, ya que sabemos que año con año en estos espacios se han estado presentando pues investigaciones, han estado grandes ponentes, investigadores sobre estos temas interesantes de educación y de matemáticas. Pues la Escuela Normal de las Huastecas se siente honrada en participar en este tipo de eventos, porque como escuelas de educación superior y como escuelas formadoras de docentes, creemos que estas actividades nos permiten generar la producción académica que nuestras instituciones requieren. Quiero agradecer, doctor Jesús, a esta instancia y sobre todo dar la bienvenida y desearles mucho éxito a todos los que hoy estamos y nos hemos dado cita en este espacio virtual. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, maestra Enriqueta, como siempre un gran placer saludarla y nos da mucho gusto que a través de estos espacios de la Escuela Normal de las Huastecas, alumnos, desde luego, también decidan conocer y abundar un poco más en los temas de la educación y de la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, ahora tenemos el gusto de escuchar también al maestro Héctor Ayala Morales, quien recientemente participó en el Estado de Michoacán como secretario de Educación y quien nos complace también que nos acompañe, que nos pueda compartir un mensaje justamente para las maestras, para los maestros y desde luego, ¿por qué no también para los investigadores interesados en los campos educativos? Pues maestro Héctor, le agradecemos mucho que también nos acompañe en esta tarde, en esta breve ceremonia antes de comenzar justamente los trabajos. Adelante, por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes, doctor. Pues el agradecido soy yo, primero por el honor de estar con ustedes, de acompañarlos esta tarde. Este congreso auguro que será muy exitoso, benéfico para todos los participantes. Es importante que en este mes particularmente todos los que conformamos o nos llama el sector educativo a formar parte de él, que nos exige tanto como maestros, profesores, investigadores, a todos los que formamos parte del quehacer educativo en el país,
pues nos llama a primero a sentirnos congratulados de participar en congresos como este, también a seguir el camino de la formación, de actualización, de compartir experiencias, de compartir vivencias, de pues este mes particularmente. Yo felicito al sector educativo, los maestros de todo el país. Son el gremio más grande, particularmente hablando del sector público. En toda Latinoamérica no existe otro gremio más grande que el magisterio mexicano, particularmente. Más de 1 millón de agremiados somos parte de esta gran familia del sector educativo. Por supuesto que es perfectible. Yo creo que hay varios retos. El día de hoy, por ejemplo, es 2 de mayo, es un día importante para pues concientizarnos del cambio de paradigma, de haber tenido una formación donde la psique intelectual estaba primero que todas y que después entendemos que hay una psique también emocional que hay que atender, importantísimo. No quiero entrar en materia seguramente de otros congresos y de otros temas de investigación, pero bueno, felicitarlos a todas, a todos los que están el día de hoy presentes de manera virtual, invitarlos a seguir con ese mismo ímpetu, a seguirse formando, a seguir investigando, a seguir formando parte de esta gran familia educativa que trabaja con el futuro en el presente. Creo que esa es una de las bondades principales que tiene el sector educativo, trabajar con las nuevas generaciones, formándolas el día de hoy. A partir del día de hoy creo que se pueden hacer muchas cosas buenas con nuestros alumnos, los que nos gusta la investigación, la academia, los que disfrutamos de ello, pues me adelanto para felicitarlos por el 15 de mayo, me adelanto también para reconocer el esfuerzo, la dedicación y también a los que ya no están, a los que han dejado este plano existencial, nuestros grandes maestros y maestras que no vamos a poder darles un abrazo este 15 de mayo, pero bueno, para todos mis respetos y bueno, bienvenidos sean a este Congreso Virtual de Educación y Matemáticas, auguro mucho éxito y bueno, no me resta más que agradecer la oportunidad de darles este mensaje de bienvenida y mucho éxito para todas y todos. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, creo que con estas participaciones, con estos mensajes positivos, estamos preparados para comenzar. Y bueno, nuevamente agradezco muy ampliamente a la doctora Alejandra Ochoa, directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, al maestro Héctor Ayala Morales, a la maestra Enriqueta Vargas Castelán, que generosamente nos han acompañado al inicio en esta ceremonia de apertura de este Congreso Virtual de Educación y Matemáticas. Muchísimas gracias. Y bueno, si están de acuerdo, vamos entonces a comenzar los trabajos de la primera conferencia, esta primera conferencia inaugural, la conferencia magistral, donde contamos con la participación del doctor Ernesto Rodríguez. Les pido si generosamente me permiten dar lectura un poco sobre su iniciativa antes de poder dejar la voz justamente con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Ernesto Rodríguez Moncada realizó sus estudios de licenciatura en Pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y también la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudios de doctorado en Educación en la línea de la hermenéutica y la educación multicultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Con más de 40 años de experiencia docente en diferentes universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad de las Américas, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro y la Universidad
Latina de América, donde participó como vicerrector académico. Pues tenemos el gusto de que el día de hoy nos acompañe uno de los conocedores en mayor amplitud sobre el pensamiento complejo. De hecho, autor recientemente de un libro en coparticipación con los doctores Carlos Calvo, Carlos Eduardo Maldonado, Juan Martín López Calva, de necesidades y posibilidades de educación en complejidad. Escuchemos entonces esta conferencia de apertura que el doctor Rodríguez ha llamado justamente Educación en Complejidad. Pues bien, doctor, dejamos entonces en usted la palabra. Gracias, Jesús. Gracias por la invitación a participar, como siempre, en este congreso. Ya es tradición, ya son varios años que tenemos de conocernos y de colaborar juntos en el congreso y en otras actividades múltiples, ¿no? Bienvenidos a todas y todos. Por ahí veo nombres conocidos, así que supongo que en algún diplomado, en alguna plática o en algún otro evento hemos, como se dice, compartido experiencias, conocimientos. Quisiera partir del libro que refiere Jesús Castañeda, que es un libro que hice en colaboración con Carlos Calvo, Carlos Maldonado y Martín López Calva, eminentes pedagogos, el primero chileno, el segundo colombiano, el tercero poblano, ¿no? Nació en la Ciudad de México, pero tiene muchos años en Puebla, y su servidor. ¿Por qué quisiera partir de ahí? Porque por donde me voy a perfilar el día de hoy en la plática tiene que ver con uno de los caminos de formación de los que hablo en el libro. Los últimos años he trabajado en la cuestión de la formación desde la perspectiva de la complejidad. Y uno de los planteamientos que hago en el libro y que tengo varios años trabajando es la necesidad de pensar la formación, por un lado, como una decisión voluntaria del sujeto, quien decide formarse, decide caminar por una serie de caminos, y uso la metáfora de caminos en el sentido de se hace camino al andar, ¿no? De la poesía que Serrat también luego cantó, de al andar se hace camino al andar, etcétera, porque cuando decidimos formarnos, decidimos emprender un camino. Pero ese camino, desde la perspectiva de la formación, desde la complejidad, tiene que ver con múltiples senderos, ¿no? A veces, como todo camino, puede ser autopista, a veces una brecha, a veces un atajo que corta, etcétera, etcétera. Pero esos caminos tienen que ver con distintos ámbitos de la formación del docente. Una de las preocupaciones fundamentales de quien se acerca a la complejidad es que supone que tiene que saber muchas cosas. Y una de las cosas que enseña Edgar Morán es: no hay que saber más cosas, sino hay que aprender a mirar la vida, el mundo, el universo desde otro lugar. Con lo que sabemos, aprender a mirarlo desde otro lugar. Evidentemente, saber más cosas posibilita que esa mirada desde otro lugar sea más amplia, más rica, más profunda. Eso es evidente. Pero el punto fundamental es atreverse a parar en otro lugar al querer comprender el universo, el mundo, la vida, la naturaleza. Bien, en el texto entonces hablo acerca de los caminos de formación, y esos caminos, ahora que veo la propuesta de la nueva escuela mexicana, coinciden en varios aspectos. Por un lado está la cuestión artística, que es una parte fundamental en la vida, hoy me lo parece. También está la cuestión científica, que tiene que ver directamente con una perspectiva de la complejidad, pero también está la perspectiva ético-política, por toda la cuestión que tiene que ver con la equidad de género, con educación para la paz, con interculturalidad. Está también la parte teórico-conceptual, tanto en el campo propiamente pedagógico, ¿sí? De la didáctica, de la pedagogía y de sus distintos senderos o caminos, como en la parte conceptual y teórica de la disciplina de la cual el profesor es egresado. Es decir, historiador, sociólogo, químico, biólogo, etcétera, ¿no? Morán señala que una de las cosas para arribar a una mirada compleja y pasar de lo interdisciplinar a lo transdisciplinar es el hecho de reconocer la especialización como base. Nadie puede arribar a un pensamiento complejo si no domina su campo de especialidad, pero tiene que romper al mismo tiempo los esquemas de la especialidad para atreverse a mirar desde otro lugar esa realidad que ha mirado casi siempre de manera
como dice, hiperespecializada, ¿no? Bien, a partir de esto que vengo mencionando, en los últimos años he estado trabajando las articulaciones que hay entre pedagogía, educación, artes, particularmente la literatura y la poesía, y el pensamiento filosófico mesoamericano y oriental. En el pensamiento oriental tenemos fundamentalmente a Gandhi y a Rabindranath Tagore, quien más bien fue leído y trabajado en México durante la época de Vasconcelos. Vasconcelos fue uno de los lectores de Tagore en la década de los 20, ¿no? Y tradujo parte de su obra y la difundió en estas campañas que Vasconcelos realizó sobre las caravanas culturales, el fomento a la lectura, al libro, etcétera, ¿no? Pero además, Gabriela Mistral, fue una educadora chilena, estuvo apoyando a Vasconcelos y posteriormente a Torres Bodet, y también conocía la obra de Tagore. Tagore tiene un planteamiento muy interesante pedagógico, que liga la poesía y las artes con la educación y una perspectiva que hoy diríamos ecológica, sustentable, etcétera, ¿no? Bien, en el pensamiento mesoamericano vamos a encontrar un peso fundamental en la poesía, el lenguaje poético. No solo en Nezahualcóyotl, sino también en otros filósofos, podríamos decir, del mundo mesoamericano, que recuperan tanto León Portilla como Austin, como Garibay y otros tantos antropólogos, historiadores mexicanos. El mismo Octavio Paz hace recuperación de parte de ese pensamiento tanto oriental como mesoamericano. Bueno, ese contexto me ha llevado a mí a pensar que uno de los caminos que formulo, que es el artístico-estético, tendríamos que articularlo muy bien con la filosofía, la educación, y en sus nexos con una mirada científica desde la perspectiva que Gastón Bachelard plantea en la formación del espíritu científico. Entonces, es una conjunción de ello. A partir de eso, voy a leer unos parrafitos muy breves de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges y de Ruy Sánchez, quien estuvo aquí en Morelia la semana pasada y tuve la oportunidad ahí de escucharle en una conferencia, ¿no? Una primera cita de Octavio Paz. La psiquis es una totalidad indivisible. Así como la psiquis es una totalidad indivisible, la realidad es una totalidad indivisible. Y ese es un principio básico desde el cual arranca la idea de complejidad. Pero la idea de complejidad no es un todo único, no es una concepción única. Rolando García, por un lado, escribió un libro, aquí permítanme, ahorita les digo el título, Sistemas complejos, conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Rolando García escribió y en uno de los capítulos habla de las múltiples vertientes que existen en esta perspectiva de la complejidad. La teoría de sistemas, las ciencias de la complejidad, el pensamiento complejo de Edgar Morin, el pensamiento holístico, etcétera, ¿no? Y otro autor mexicano, Rolando García es argentino, si mal no recuerdo, y otro autor mexicano, Enrique Luengo, quien fuera rector de la Universidad Latina y hoy colabora en el ITESO de Guadalajara, escribió Las vertientes de la complejidad, en donde precisamente habla del pensamiento sistémico, de la ciencia de la complejidad, del pensamiento complejo, el paradigma ecológico y los enfoques holistas. Entonces, un primer aspecto que debemos tener claro es que la complejidad no es una sola perspectiva de la realidad. Existen varias vertientes, varias posturas sobre esa perspectiva compleja de la realidad. Y ello tiene que ver con el campo disciplinar desde el cual va emergiendo esa vertiente o escuela, diríamos, ¿no? La idea de la sustentabilidad obviamente viene de la biología, de la química, de la ecología, ¿no? La vertiente sistémica viene tanto de la cibernética como de las ciencias de la comunicación, como en parte de las matemáticas, ¿no? Y la teoría de sistemas. El pensamiento complejo de Edgar Morin, que ha sido muy cuestionado por incluso estudiosos de la complejidad, tiene que ver más bien con una síntesis que arranca desde la física, la química, las matemáticas, para tratar de plantear una visión. Y existe otra tanto desde el campo de la biología, en donde Humberto Maturana, quizás
uno de los pensadores más relevantes de la complejidad, plantea, ¿no? Y es relevante por lo siguiente. Humberto Maturana, desde lo biológico, me parece que recupera una tradición que por un lado abrió Jean Piaget. Jean Piaget, uno de sus primeros libros fue Biología y Conocimiento, pero después hizo en colaboración con Rolando García un libro que se llama Epigénesis e Historia de la Ciencia. Y entonces Rolando García retoma esos estudios para visualizar que la realidad es esa complejidad, es decir, ese tejido junto que en un momento dado hace que los distintos fenómenos de la realidad estén totalmente articulados y que para comprenderlos necesitemos mirar o tengamos la capacidad de mirar ese tejido junto. Al respecto, leo un pedacito de Jorge Luis Borges, del prólogo de Jorge Luis Borges a El informe de Brody, una colección de cuentos. Borges se está refiriendo a que los cuentos que él escribe intentan dar una visión de la realidad de manera muy sintética, pero que comprende que esto puede ser una limitante porque, dice él, no me atrevo a afirmar que son sencillos los cuentos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. No existe una palabra, no existe una sola página que sean sencillos porque postulan el universo y el atributo principal del universo es la complejidad. A partir de la lectura de Borges, esta es solo una cita, y de estar revisando, por un lado, los planteamientos de la complejidad de Morán y algunos otros autores, es que voy arribando en los últimos años, decía, a tratar de hacer esta conjunción entre la literatura, la poesía, la educación, la ciencia, para proponer una perspectiva educativo-pedagógica desde la complejidad. En el libro sobre los caminos de formación, el capítulo que escribí, hago precisamente un intento de esa conjunción y hoy en día estoy profundizando en ello. ¿Por qué? Porque me parece que lo que estamos viviendo en el mundo actualmente, la violencia, la agresión, los feminicidios, la falta de respeto a derechos humanos, las guerras, etcétera, tiene que ver con la pérdida de la sensibilidad humana, el no reconocimiento de la sensibilidad que constituye parte fundamental de nuestra humanidad. Entonces, recuperarla, me parece, tiene que ver con volver a mirar la poesía, volver a mirar la literatura, pero también, y aquí retomo tanto una parte del pensamiento de Jung como una parte del pensamiento de Robert Graves, los mitos. Los mitos como parte constitutiva de un pensamiento que posibilita mirar la realidad desde una complejidad que a veces la ciencia no permite. Entonces, este abanico es como un caleidoscopio desde el cual intento, decía, mirar ahora la educación y estoy trabajando ya en un libro sobre ello porque, insisto, la educación actualmente, si de veras desea formar generaciones nuevas con una perspectiva diferente de la vida, en donde la paz, la no violencia, la equidad de género, el respeto a la diversidad estén presentes, los principios éticos estén presentes, tiene que trabajar fuertemente con una visión estética de la vida. ¿Por qué? Porque la violencia también genera su estética y la violencia también es atractiva. Es tan atractiva que los chicos, los jóvenes, las señoritas, etcétera, las películas violentas, las películas donde hay acción, choques, accidentes, matanzas y demás, les atraen. Las mismas canciones violentas que escuchamos, no solo en el rap, sino en algunos otros géneros musicales, también son violentas, pero también atraen. Diríamos que tienen una parte de atracción estética que hay que contrarrestar con una parte, diría yo, con la contraparte de una estética de la paz. Y es ahí donde Tagore, Gandhi, el mismo Vasconcelos, Freire, Humberto Maturana en sus textos sobre educación, Carlos Calvo y muchos otros,
están planteando precisamente la posibilidad de esa otra educación. Desde mi perspectiva, tenemos entonces que trabajar fuertemente con esa visión, ¿no?, de una estética positiva, por llamarle así, de una estética de la paz, pero que se tiene que engarzar fuertemente con el arte, con las actividades culturales en esa gran dimensión que llamamos actividades artísticas. El teatro, el cine, la música, la poesía, la escultura, la arquitectura. ¿Por qué? Porque posibilitan precisamente desarrollar la sensibilidad, desarrollar o recuperar la capacidad de asombro, que también en la ciencia se ha perdido. Desarrollar una visión del mundo en donde la creatividad, la ensoñación, la imaginación estén presentes al momento de establecer relaciones con los demás seres humanos. La violencia, por un lado, no solo afecta en el sentido de la pérdida de la dignidad, sino en el hecho mismo de no reconocer en el otro una subjetividad, sino de visualizarla al otro, a la otra, como objeto. Y en tanto objeto puede ser destruido, quemado, deshecho, tirado, etcétera, ¿no? El arte, me parece, posibilita eso, pero no el arte por sí mismo, requiere un tratamiento pedagógico el arte. George Steiner escribió un libro hace muchos años que se llama Lenguaje y Silencio, y él decía que generalmente tenemos la idea de que la literatura forma seres humanos con buenos sentimientos, ¿no? Pero él dice, resulta ser que los nazis, los mismos que en la mañana prendían los hornos crematorios o dirigían los campos de concentración o mandaban matar a un montón de gente, eran buenos lectores, buenos escuchas de música clásica. ¿Sí? Por las tardes, dice él, escuchaban la música clásica, leían las grandes obras literarias, el arte, la pintura, dice George Steiner. Entonces no es el arte en sí mismo, es cómo me acerco al arte, cómo lo visualizo y cómo, yo diría, pedagógica y formativamente podemos trabajar con el arte para poder generar, desarrollar esta sensibilidad y esta otra forma de vida que tiene que estar ligada directamente con, o más directamente con, una educación para la paz, la equidad, la interculturalidad, la diversidad. Ahora bien, por una parte, el arte, porque posibilita, o más bien, porque el arte se manifiesta en múltiples lenguajes. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje plástico, el lenguaje del cuerpo, los olores, los colores, la música, todo eso está ahí. Y eso directamente permite que los múltiples sentidos de nuestro cuerpo se desarrollen. No es factible desarrollar la sensibilidad humana si los múltiples sentidos de nuestro cuerpo no se desarrollan. La sociedad burguesa le ha dado prioridad a la vista. Y prácticamente la mayoría de las cosas que atraen tienen que ver con la vista. La película de acción, los colores, las imágenes rápidas, carros chocando, velocidad, etcétera, son la vista. Hemos perdido parte del olfato, salvo los que se dedican a la gastronomía o a sommeliers, al vino, mezcal, catas, salvo ellos que desarrollan el olfato para una actividad muy específica, en general hemos perdido el olfato. ¿Sí? Hemos perdido esos olores de la cocina, de la sexualidad, de nuestro cuerpo, ¿no? Etcétera. Bueno, hemos perdido también capacidad de escucha, hemos perdido sensibilidad en las manos para palpar diversos materiales, poder trabajar con ellos, hacer cosas, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades artísticas posibilitan el desarrollo de los múltiples lenguajes. Los múltiples lenguajes tienen que ver directamente con las emociones y las emociones llevan a un proceso de sensibilización sobre el mundo, para el mundo, a favor del mundo, que desde mi perspectiva posibilita una educación mucho más humana e integral. Ruy Sánchez escribe en una entrevista que le hicieron, dice: exactamente, la realidad es compleja. La realidad está llena de claroscuros y de muchas dimensiones. Bueno, esos claroscuros y dimensiones
tienen que ver con todos esos sentidos bajo los cuales, o desde los cuales, perdón, miramos el mundo. Y si recordamos nuestra vida, desde que somos niños, nosotros aprendimos muchas cosas a través de los múltiples lenguajes. Cuando éramos niños y jugábamos, palpábamos la tierra, cortábamos, hacíamos, sembrábamos, hacíamos lodo, pasteles de lodo, etcétera, ¿no? Nadábamos en el agua, la sensación en el cuerpo, corríamos, nos trepábamos a los árboles, pero también veíamos cosas, oíamos cosas. Todo nuestro cuerpo estaba en acción, diríamos. Conforme fuimos a la escuela quizá uno de sus más grandes agravantes sea que nos hizo sentarnos y nos hizo aprender oyendo y viendo. El cuerpo está sentado, los sentidos están adormecidos. A tal punto que dejamos de crear. Si ustedes ven a los niños de preescolar y primaria, cómo son inquietos, juegan, brincan, corren, salen al recreo. Esos niños que preguntan de todo, que quieren saber de todo, que se quieren trepar acá, probar acá y hacer de todo, cuando llegan a la universidad, no dicen absolutamente nada. No son capaces de imaginar, de crear, de sentir cosas. El tránsito por la escuela realmente a veces es desastroso, es espantoso. Varios autores por ello plantearon, no solo en el sentido administrativo político, la desescolarización, como Iván Illich, sino precisamente porque la escuela a veces castra el pensamiento, la imaginación, la creatividad. Y ello tiene que ver no solo con planes y programas, tiene también que ver obviamente con el papel del docente. ¿Qué hace el docente para fomentar, seguir impulsando, seguir desarrollando la creatividad, la imaginación, la inquietud en los adolescentes, en los jóvenes adultos ya de la universidad? Eso tenemos que preguntárnoslo. Y desde mi perspectiva tiene que ver porque conforme vamos pasando de ciclo escolar en ciclo escolar, la diversidad del lenguaje se va reduciendo. En el preescolar los niños cantan, pintan, corren, esculpen, cortan, pegan, trabajan la plastilina, oyen música, les cuentan cuentos, bailan, hacen teatro. En la primaria todavía pasa eso. Pero llegan a la secundaria, a la preparatoria, sentados, callados, escuchar, horarios fijos, materias, distintos maestros, cada uno con su lógica, cada uno con su manera de trabajar. Se pierde parte de ese dinamismo, de ese deseo de decir quiero aprender, ¿no? Carlos Calvo ha escrito algo de esto también en su libro Diseñando la Educación, ¿no? Del mapa escolar al territorio educativo, se llama el libro, en donde habla precisamente de la necesidad de recuperar toda la educación informal, la educación de la calle, la educación en la casa, la educación con los amigos. ¿Por qué? Porque ahí es factible aprender, porque primera, no hay una disciplina rigurosa que te diga este es el orden. Segundo, porque los materiales con lo que lo haces son libres y espontáneos. Y tercero, porque no te van a evaluar. Es decir, si yo salgo con mis amigos a querer aprender a andar en bicicleta, no va a haber un examen al final que diga, a ver, prueba número 1, ¿qué es un pedal? Prueba número 2, ¿cómo se pedalea? ¿No? Se aprende, se disfruta, se goza, se siente el placer del aprendizaje. Lo mismo cuando un chico quiere aprender a tocar guitarra y se reúne con sus amigos, o cuando alguien quiere aprender a bailar, o a pintar, o esculpir, o hacer cualquier cosa. ¿Por qué fuera de la escuela se aprende tan fácilmente? Y cuando se llega a la escuela, esos mismos chicos que acá son creativos, innovadores, llegan acá y reprueban, y reprueban, y reprueban. Es tal el absurdo que hay alumnos que hablan inglés fuera de la escuela y reprueban la materia de inglés en la escuela. Pueden para esto seguir las referencias de Daniel Casani, que hace por ahí algún estudio en relación a estos aprendizajes fuera de la escuela también, ¿no? Bueno, lo que planteo entonces es que una educación para la complejidad
tendría que partir de principios de una estética educativa y pensar la educación como un arte. Y al pedagogo, al docente, pensarlo como un artista. Como todo artista, tiene que apoyarse en conocimientos técnicos científicos, pero al mismo tiempo la posibilidad de utilizar metodologías variadas, materiales variados, lenguajes diversos para crear ese arte. Al respecto, se me olvida el nombre, pero se apellida Rossi, un músico mexicano, que cuando Mario Lavista ingresa al Colegio Nacional, hace un discurso sobre la música, el lenguaje, su importancia, y Rossi retoma ese discurso y dice él, y coincide en ello con Mario Lavista, que la educación es como una sinfonía. Hay distintas notas, distintos ritmos, hay silencios, pero al final todo se conjuga para obtener una melodía. La vida de nuestros alumnos debería de ser como una melodía. Ritmos, silencios, tonos. Para el final, una música placentera, una música que nos permita conectarnos nuevamente con la naturaleza y la realidad, ¿no? Esta visión no es nueva, a lo largo de la historia está ahí planteada, y quizá uno de los filósofos que la ha visto más sea Nietzsche, en el sentido de pensar la vida como una obra de arte. Cada uno es responsable de su vida como una obra de arte. Un autor que retoma esto desde la perspectiva de la formación es Jorge La Rosa. Yo les aconsejaría buscar sus conferencias y su libro, sobre todo su libro que se llama La lectura como formación, editada por el Fondo de Cultura Económica, en donde hace un planteamiento detallado, profundo, interesante sobre el papel de la lectura en la formación de los seres humanos, y retoma a múltiples filósofos, escritores, Zambrano, Nietzsche, Hank, en fin, Rousseau, etcétera. Pero bueno, el punto es precisamente ese. ¿Cómo podemos pensar la formación? Bueno, a partir, insisto, de los múltiples lenguajes que constituyen las artes para generar una visión integral de la persona. Voy a leer otra cita y me gustaría, si hay preguntas, comentarios hasta este momento, creo que lo interesante sería el diálogo, ¿no? En el libro La llama doble, Octavio Paz dice, La llama doble, amor y erotismo. Octavio Paz escribe en la introducción, el fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y esta, a su vez, sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Pues bien, lo que vengo diciendo del arte y los múltiples lenguajes tiene que ver finalmente con una educación para el amor y desde el amor. Pero no el amor en ese sentido del romanticismo decimonónico, sino una idea del amor en el sentido precisamente de fundar las relaciones humanas a partir de la emocionalidad y los sentimientos que esa relación humana puede generar. Maturana define el amor como la capacidad de reconocer en un otro a un ser legítimo que merece ser amado. Y merece ser amado por sus valores, por sus creencias, por sus pensamientos, por su diversidad, aunque difiera de la mía. Paulo Freire habló de la pedagogía, del amor en la pedagogía. Unamuno tiene un libro que se llama Amor y Pedagogía. Tagore habla del amor, Gandhi habla del amor, Vasconcelos hablaba del amor en educación, Gabriela Mistral hablaba del amor en la educación. Bueno, me parece que nuestra sociedad necesita recuperar el amor, pero el amor en esa dimensión. Hoy, cuando uno platica con los jóvenes, hace 2, 3 años, quizá un poco más, una psicoanalista de la Universidad Michoacana fue a una escuela particular a dar una conferencia sobre el amor, y para mí lo lamentable fue ver que los jóvenes
le planteaban, ¿y eso para qué? O sea, el amor ya no tiene sentido, no existe, ¿no? O no vale la pena perder el tiempo en ello, ¿no? Y vemos cómo las relaciones, hoy en día las relaciones de pareja, las relaciones, prácticamente son ajenas al amor. Y cuando Octavio Paz dice el erotismo y el amor son la llama doble de la vida, es porque así como se siente pasión, deseo físico, corporal por alguien, se siente un placer espiritual, mental, amoroso por alguien. Pero solo la conjunción de eso posibilita la vida en ese sentido, ¿no? De hecho, Humberto Maturana dice que para él la vida se originó a partir del amor y no de la competencia, como diría la teoría clásica de la evolución, ¿no? Maturana dice, es el amor lo que da la posibilidad de que los diversos seres vivos puedan sobrevivir en el mundo, porque el amor funda la cooperación, la solidaridad, el apoyo. Alimentar a las crías, cuidarlas, dormirlas, cambiarles el pañal, bañarlas, ¿no? Protegerlas, tiene que ver con el amor, no con la competencia, ¿no? Ustedes vean, o si ya han visto, ¿no? Recuerden los documentales donde una mamá cocodrilo, con toda la ternura del mundo de un animal de 4 metros de largo y más de 100 kilos de peso, con todas esas escamas duras y esa ferocidad en el rostro, se arrastra hacia un hoyo, pone sus huevos, los cubre, se queda ahí a protegerlos. Cuando eclosionan, con la boca, con ese hocico enorme, va recogiendo uno a uno a los cocodrilitos, se los va metiendo en la boca, 4, 5, 6, los que pueda, y los lleva al agua, y los suelta, y regresa por los otros y los suelta. Hasta en esa situación podemos detectar el amor, precisamente. Podría irse, ¿no? Podría dejarlos ahí. No. Pero además, insisto, bestia enorme que manifiesta una ternura muy particular al momento de que sus crías nacen. Y eso lo podemos ver en un montón de animales, ¿eh? Jesús, perdón, ¿querías decir algo? Creo que ya me pasé el tiempo. Sí, gracias, doctor. La maestra Katia Alexandra García ha levantado la mano, tiene una pregunta para usted. Adelante, Sí, por adelante. favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, la escribí en el chat, pero como pidió participación, pues bueno, antes de seguir avanzando, yo me quedé atorada en la cuestión de la estética de la violencia. Me llamó mucho la atención esa reflexión. Y entiendo que propone la cultura como una respuesta a esa atracción. Pero yo me pregunto, la violencia está presente en el arte, en todas las expresiones artísticas y culturales. Hasta donde entiendo y en mi poco conocimiento, la violencia es inherente al ser humano, ¿no? Entiendo que hay diferencia de opinión entre algunos autores, pero básicamente me parece que esta dualidad es difícil de erradicar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo resolver esa dicotomía? Me parece complejo el pensar que el arte es la respuesta, porque incluso dentro del arte podemos encontrar belleza en expresiones violentas, o sea, es una emoción más. No sé si me explico, pero Sí, me pareció sí. un punto muy interesante. Gracias. No, y de hecho me parece muy interesante su planteamiento. Ahí hay un punto nodal, diríamos, del asunto. Yo diría que la violencia no es natural, lo que es natural es la agresión. Y me apoyaría en Konrad Lorenz, un etólogo ya de los años 70, que escribió sobre la agresión y la naturaleza de la agresión. ¿Por qué la violencia no es natural? Porque la violencia no está asociada a la agresión como tal, sino a la simbolización de la agresión. Y el punto nodal que hace a un acto violento es atentar contra la dignidad del otro, de la otra. Es decir, cuando algo es violento es porque atenta contra la dignidad. ¿Qué quiere decir la dignidad? La dignidad significa aquello que merece ser de tal manera como lo nombramos. Me trato de explicar. Cuando yo digo vida digna,
Lo que quiero decir es, esa vida merece ser llamada vida porque reúne una serie de características que la hacen vida. ¿Sí me explico? Cuando eso es así, entonces la vida es digna. Cuando digo una escuela es digna, es porque esa escuela tiene todas las características, atributos y cualidades para denominarla escuela. ¿Sí? Baños limpios, salones ventanales, etc. Bueno, la violencia tiene como atributo fundamental acabar con la dignidad del otro o la otra. La agresión no. La agresión es una situación natural que responde precisamente a las emociones. Me siento atacado, agredo. ¿Sí? Alguien quiere abusar de mí, agredo. O me agrede y entonces respondo con agresión. A veces no respondo con agresión, sino agachando la cabeza. Nosotros vemos cómo en algunos animales, por ejemplo, entre los perros, sobre todo en las manadas, ¿no? Los lobos, cuando el alfa ataca, generalmente los demás asumen que es el alfa y se agachan, doblan la cola y se van. Solo cuando un animal quiere ser también alfa, reta al alfa ya existente y se enfrascan en un duelo a muerte. Eso pasa entre los chimpancés, pasa entre los macacos, pasa entre los lobos, pasa entre los perros, ¿no? Entre las manadas, los leones, no se diga, ¿no? Entonces, cuando pienso precisamente en el planteamiento que hago y coincido con usted de que hay arte que tiene que ver, diría, más que violencia, tiene que ver con agresión. Aunque en efecto, hoy en día hay algunas corrientes que se autodenominan artísticas que también atentan contra la dignidad, ¿no? Y ahí yo diría que habría que discutir, ahí sí creo que es un punto de discusión, qué tantos de veras eso es arte, ¿no? Y hasta dónde el mundo contemporáneo, en esta visión globalizada de corte más neoliberal, no nos está haciendo creer que hay esas cosas realmente son arte cuando no lo son, por ejemplo, ¿no? Pero esa es una discusión, evidentemente, entre filósofos, filósofos en la estética, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí sería lo que podría responderle al comentario, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, me queda muy clara la diferencia. Nada más agregaría yo, la lucha por poder, entonces daría como consecuencia la violencia, ¿cierto? Cuando se trata de esta agresión por poder. Sí, cuando entendemos el poder en un sentido prácticamente político. No cuando entendemos el poder en el sentido de desarrollo de las capacidades. ¿Sí? De hecho, la palabra poder tiene que ver con capacidad. Yo puedo. ¿No? Paul Ricoeur desarrolla esta idea del poder, ¿no? Y dice, puedo hablar, puedo hacer, puedo disentir. Todo esto puedo. Si logro hacer eso, ejerzo mi poder. En ese sentido, cuando pensamos el poder desde esa perspectiva, la lucha por el poder forma parte de algo natural. Todos creemos poder desempeñar un puesto, todos podemos o creemos que podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Jugar mejor fútbol, andar más rápido en bicicleta. Los deportes implican un ejercicio de poder. ¿Quién es más capaz de pedalear rápido? ¿Quién es más capaz de boxear mejor? ¿Me explico? Cuando el poder se piensa más desde este tipo de análisis que es Foucault sobre el poder, ¿no? De dominación, de control, genera violencia automáticamente, ¿no? A mí me parece que algo que como seres humanos hemos de reconocer es que todos tenemos poder. Freire lo dice en algún texto y en alguna conferencia última, dice, todos tenemos poder, el problema es que no todos tenemos la misma cantidad de poder o la misma dimensión de poder. Él dice, a veces tengo 1 metro de poder, a veces tengo 2 metros, a veces tengo 5 metros, ¿no? Depende con quién estoy, en dónde estoy. Un niño, por ejemplo, en relación con sus amiguitos, puede ser el niño líder que tenga mucho poder, pero cuando llega a su casa, tiene menos poder porque lo ejerce la mamá o el papá. Me parece que en la sociedad tendríamos que asumir precisamente esas distinciones conceptuales para poder visualizar que, por ejemplo, los feminicidios y la violencia de género son luchas de poder en el sentido precisamente de dominio y control, porque el hombre siente que pierde o ha sentido que pierde o ha perdido capacidades de hacer cosas.
de controlar, de dominar, ¿me explico? ¿Cómo la mujer puede reconocer que tiene poder? Desde el momento en que reconoce que también es capaz de hacer esas cosas. Entonces sí, en un sentido, violencia y poder están íntimamente relacionados. No sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta. No, muchas gracias. Bien, entonces, esta cuestión del arte, vuelvo a la estética de la violencia, en ese sentido, ¿no? Tengo un compañero de trabajo, el doctor Xicoténcatl Ruiz. Yo les recomiendo también que lo busquen por ahí por internet. Él trabaja también en la UNAM. Él vivió muchos años en la India y él tiene varios escritos sobre Tagore, precisamente, pero también sobre Octavio Paz. Y en los escritores encontramos precisamente esta idea de cómo la poesía nos hace diferentes, nos coloca en otro lugar, ¿no? Bueno, Xicoténcatl, precisamente con él he estado discutiendo esta idea de la estética de la violencia, porque, como decía hace rato, ciertas escenas de sangre, de acción, de balazos, de choques, atraen a los jóvenes, atraen a los seres humanos en general, ¿no? Hombres y mujeres. La música violenta, agresiva, esto que le llaman el perreo, el rap, el reggaetón, ¿no? Algunos corridos, ¿no? Son violentos, pero a la gente les gusta escucharlos. ¿Por qué? Porque segregan adrenalina. Y la adrenalina es una sustancia de nuestro cuerpo que lleva a la acción. ¿Cómo podemos generar adrenalina desde una visión de la paz? Ese es el reto. ¿Cómo podemos hacer que la gente, los niños, las jóvenes, las señoritas, hombres, mujeres, se inclinen a querer escuchar otra música, a querer ver otro tipo de cine, a querer ver otro tipo de películas, otro tipo de programas, etcétera, y que también les atrapen? Un principio, o en principio es, démosles a probar. Hay muchos maestros con los que he trabajado que trabajan en zonas rurales y lo único que escuchan es bandas, ¿no? Y me dicen, ¿pero cómo le hago, ma? Me digo, pónganles otra música. Que los alumnos se acostumbren a escuchar otra música, poquito a poco, no llegar y ponerles una sinfónica, ¿verdad? No, llegas con una canción, una melodía, 10 minutos, 15 minutos, los pones a bailar, les pones escenas de otras películas, les lees cuentos, les lees poesía, les escribes fragmentos de poesía en el pintarrón o pizarrón, se los repartes en hojas, que trabajen en equipo para leerlas, para que vayan desarrollando esa habilidad de los otros lenguajes. Nadie ama la poesía porque sí. Es más, muchos grandes lectores literarios no se acercan a la poesía. La poesía tiene sus dificultades, diríamos, ¿no? Pero hay que formar para. La formación supone eso. Yo te doy probaditas, te doy condiciones, te genero condiciones para que pruebes, para que veas, para que sientas de otra manera, ¿no? Vean a los niños en general, desde 4 o 5 años, cuando van a los conciertos, o uno los ve donde hay música, están brinque, brinque, baile, baile, ¿no? Bueno, hagamos que bailen otras cosas, que prueben otros bailes, que sientan la belleza de otras actividades, otros materiales, otros recursos, escuchar otras palabras, otro lenguaje, y no solo el lenguaje de la agresión, de la grosería, de lo altisonante, ¿no? Bien, esto es el planteamiento. La escuela nueva me parece que tiene algo por ahí, en el sentido de, por un lado, la cuestión del arte, por otro lado, la cuestión de la transversalidad, en donde lo ético y lo estético y la complejidad van a estar ahí presentes, la cuestión de la interculturalidad, ¿no?, está planteándose en los programas. Creo que el gran problema que tiene ahorita es que el proceso de construcción de esa propuesta va demasiado lento para la velocidad con que camina la vida, y ya estamos en mayo prácticamente, y
todavía no conocemos muchas cosas concretas del planteamiento. Pero tengo amigos que están trabajando ahí en la Secretaría para el nivel medio superior y pues están a marchas forzadas, quién sabe si de tiempo, porque hay que trabajar con los maestros, hay que mostrarles cómo, hay muchos conceptos nuevos en la escuela nueva, ¿no? Por ejemplo, en lugar de secuencia didáctica, ahora se habla de progresiones, y eso implica una lógica. Insisto, no es saber otras cosas, implica hacerlas de manera diferente. Pero comprender eso supone un trabajo de autoridades educativas, de directores de escuela, de supervisores, o en las escuelas normales, para hacer ver a los maestros que la propuesta implica una mirada diferente de la realidad, ¿no? Ahí termino, lo dejo para que si tienen preguntas, comentarios, objeciones. Muchas gracias, doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Ha sido, como siempre, un gran placer saludarle. Vamos entonces a dar un espacio para las preguntas, para los comentarios. Vamos a comenzar con los comentarios de viva voz. Entonces, adelante, Luis, por favor, si es tan amable. Luis, adelante, por favor. Claro, también podemos escribir nuestras preguntas y nuestros comentarios a través del chat. Entonces, bueno, invitamos a todos los asistentes. Ok, Luis, no te preocupes. Si gusta, puede escribirnos su pregunta a través del chat y la leemos con mucho gusto para el doctor Ernesto. Entonces, tiene mal invitamos a micrófono, todos. supongo, ¿verdad? Así es. Si tiene alguna dificultad, Luis, con el micrófono, pues les invitamos. Si alguien tiene, en lo que Luis, a mí no me da la opción de desbloquearlo. Tal vez si gusta intentarlo allá. Ajá. Aquí hay un comentario de la maestra Patricia Regina. En el chat dice, buenas tardes, si me permite, agregaría que la falta del manejo de las emociones deriva en violencia, ya que no estamos familiarizados a reconocerlas. Coincido con ello. Pues aparte el problema es que a veces no reconocemos nuestras emociones, a veces le damos solo importancia a algunas. Por ejemplo, los niños cuando están contentos, alegres, ríen, etcétera, generalmente no les hacemos caso. Les hacemos caso cuando están enojados, avientan cosas, gritan, etcétera. Entonces pareciera para el niño que la única forma en que va a recibir atención es cuando grita, avienta o se porta mal. Casi no tendemos a premiar cuando los niños, niñas hacen algo bien, simplemente. O sea, cuando nuestros hijos se portan muy bien, nunca les decimos nada. Nos parece natural que lo hagan. Pero cuando se portan mal, hacemos todo un escándalo, diríamos, ¿no? Eso hace que orientemos la mirada hacia la violencia, la agresión, el enojo, el coraje, los berrinches, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor? Y seguimos pendientes si Luis puede intentarlo desde el audio o si gusta escribir su pregunta o comentario, con mucho gusto. Muy bien, en lo que todos ustedes escriben su pregunta o su comentario, aprovecho para presumir que tengo mi libro. Acá está el libro del doctor Ernesto Rodríguez Moncada,
necesidades y posibilidades de educación en complejidad. Les invito a leerlo, les invito a adquirirlo, un libro de editorial El Bosque, libro muy completo, pero bueno, me parece que ya Luis tiene justamente la pregunta para usted, doctor Ernesto. Adelante, por favor. Dice Luis, me parece bien que se enfoque el trabajo de los maestros para dar a conocer otros lenguajes. Perdón, me sacó tantito la máquina. Regreso acá. En lo que carga el chat. Me borró el chat, Luis. Perdón, Jesús. Ahorita que me Ah, claro que sí, puedo leerlo con mucho gusto. Sí, por favor. Luis C. nos dice, me parece bien que se enfoque el trabajo de los maestros para dar a conocer otros lenguajes, pero creo que se debe enfocar en cómo el maestro puede ayudar no solo a que los alumnos tengan acceso, sino que puedan producir sus propios lenguajes. Es decir, cómo formar a los maestros para ayudar a ese proceso de aprendizaje. Yo recuperaría algo que la escuela normal hace, y lo ha hecho a lo largo de su historia, ¿no? Y algunas lo han perdido un poco, porque les enseñaban muchas actividades artísticas y plásticas a los estudiantes. Baile, folclórico, etcétera, 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 ¿no? Eso creo que es una parte fundamental. Cómo en las escuelas normales se va a posibilitar reforzar esa área. Y para los que no son normalistas, creo que tienen que inscribirse a cursos donde puedan aprender sobre esos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, conozco maestros que manejan muy bien el celular y hacen videos. Hay maestros que les gusta el teatro y ponen a sus alumnos a hacer obras de teatro. En fin, ¿no? Hay otros más sencillos, como la literatura, que uno puede leer o llevar el libro a la clase y leerles a los alumnos un poco, o escribir en el pizarrón o el pintarrón pequeñas frases, pensamientos, etcétera. Pero creo que hay una parte que el docente tiene que asumir autodidactamente. Leer, prepararse, buscar, indagar por su cuenta. Porque hoy en día la cantidad de información que hay en el mundo, en la internet, en los libros, etcétera, es impresionante. O sea, aprender a seleccionar y ver qué cosas son mejores que otras, etcétera, supone ir aprendiendo también conceptos, teorías, métodos, etcétera, ¿no? Y creo que el nivel de lectura de la mayoría de los docentes en todos los niveles educativos es muy bajo. El maestro necesita conocer de poesía, de literatura, de conceptos, de pedagogía, de didáctica, pero no puede esperarse a que las escuelas le estén abriendo y abriendo cursos. Tiene que buscar, indagar, visitar una biblioteca, ir a una librería, ver qué compra, ¿no? Ir a conferencias, ir al teatro, ir al cine. Acá, por ejemplo, en Morelia llega el Tour de Cine Francés el mes de octubre. Mi esposa y yo no nos lo perdíamos, ¿no? Es un cine diferente, es un cine muy interesante, que a mí me ha hecho pensar y reflexionar muchas cosas, ¿no? Pero así, insisto, o sea, cada ciudad, cada maestro tiene un contexto en el cual puede acercarse más o menos sencilla o complejamente o complicadamente a este mundo del arte, de la cultura. Si en su ciudad o su pueblo o en donde viva hay bibliotecas o no, si hay casa de la cultura o no, si hay ferias de libro o no, todo ese tipo de factores, ¿no? Creo que como país todavía hay que hacer mucho en ese sentido. Y aquí diría otra cosa también, que me parece importante. Las escuelas, sobre todo las normales, y toda la educación pública debería de abrir sus puertas para invitar a los padres a colaborar culturalmente en la escuela. No a pedirles cuotas y apoyos y vamos a pintar las bancas. No, hay papás que saben tocar la guitarra, hay papás que tocan otros instrumentos, hay
papás y mamás que saben muchas cosas. La escuela debería de abrir los espacios para que ese diálogo comunidad-escuela vaya más allá de reuniones donde se pida dinero o reuniones donde se entreguen calificaciones. Y las normales deberían de desarrollar eso. Y recuerdo ahorita, termino con esto, Gabriela Mistral dice que si ella fuera directora de una normal, jamás le daría el título de maestro a alguien que no supiera narrar historias. Porque ella dice que una de las mayores habilidades de un buen maestro o maestra es saber narrar. Coincido con ella. O sea, creo que contar la clase, narrar la clase, es algo muy diferente a exponer un tema. No sé si haya otro comentario, otra pregunta. Gracias, Sandra, por tu comentario aquí en el chat. Invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan, si son tan amables de compartir su nombre completo, su institución de procedencia o lugar de procedencia, esto con objeto de poder llevar un registro de asistencia que estaremos llevando a lo largo de los 3 días para una posterior emisión de las constancias de participación. Y bueno, les invitamos a que aprovechemos este espacio para si tenemos alguna pregunta, algún comentario para el doctor Ernesto. Ha levantado la mano Marisela Olivares, entonces adelante, por favor. Marisela, parece ser que está apagado su audio. Oye. ¿Sí? Revisarlo. Ya. Adelante. Ya le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Yo los saludo aquí desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Soy del nivel de preescolar, trabajo en una comunidad. Me parece muy, muy bueno su taller de matemáticas y sí toda la conferencia de Ernesto Rodríguez, estuvo del profesor, pues, estuvo muy buena, muy acertada. Sí, como dice, tenemos que trabajar en la pedagogía del amor, porque últimamente se ha quitado este valor, y yo trabajo en una comunidad, todavía tenemos saloncito de madera y piso de tierra. Y como dice, ahorita la semana pasada, hicimos la Semana del Niño, y es cierto lo que dice el profesor Ernesto Rodríguez, que debemos de invitar a los padres de familia. Nosotros, hicimos la Semana del Niño, y solo un día porque teníamos consejo técnico, no lo tomamos en cuenta, pero nos ahorramos mucho dinero porque invitamos a los padres de familia. Bueno, yo en lo personal, el lunes hicimos varias actividades de toda la semana, pero entre ellas tenemos a la jefa de tenencia, que ella es estilista, y ella el miércoles hicimos una pijamada, y ella nos hizo pintacaritas. Ahí nos ahorramos pues la que llevara la de pintar las caritas y todo. Me parece muy bien la conferencia, el tema. Yo ahorita venía de traer a mi esposo de su trabajo, y me mandaron el link a las 3:50, luego me metí, y lo felicito a los maestros, y estoy muy orgullosa de estar en estas conferencias, en este tema tan importante, y estar al lado de personas, de maestros tan reconocidos, con tantos conocimientos. Mi nombre es Marisela Olivares Padilla y soy de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y ahorita en un momento más les pongo mi nombre para la constancia, y felicitar a todos los maestros, los ponentes, y en especial al profesor Ernesto Rodríguez por su conferencia tan bonita y hablando de la pedagogía del amor. Yo hace como 10 años tuve un evento personal muy drástico,
que eso me orilló a buscar muchos temas y iba a clases de partitura y ahí nos dieron el libro de la pedagogía del amor y eso lo ponía con mis niños en vez de poner, bueno, hacíamos el saludo y en vez de la rutina diaria, les ponía partituras, era música, la hacíamos con las manos y me resultaba muy bonito ese tema y muchas gracias. Sí, maestra, gracias. Aquí hay también un comentario de Paola Martínez, una pregunta, dice, ¿de qué manera podemos intervenir ante situaciones muy específicas y personales donde los alumnos vienen de ambientes donde sufren violencia, padres con conductas narcisistas, sociópatas o psicópatas? Pues sí, creo que la mayoría de los maestros hoy en día están enfrentando en mayor o menor medida esas situaciones. Hay ambientes muy, muy violentos, en comunidades, en colonias, ¿no? Ciertas zonas de las ciudades. Bien, una cosa me parece es nunca confrontar la situación de ese niño hacia la reflexión racional de por qué te pegan, etcétera, etcétera. Es mostrarle que hay otras posibilidades. Que en la escuela vea otras relaciones. Pongo un ejemplo. En una plática que di hace tiempo, yo le pedí a la gente, al iniciar, a todos los participantes, les dije, por favor, pónganse de pie y dense fraternalmente la mano. Esto es típicamente un ritual católico que se hace casi al final de las misas. Pararse y levantarse, darse fraternalmente la mano. Cuando yo lo pedí en ese espacio, todo el mundo dudaba de hacerlo. Una, el prejuicio de, ay, yo no soy católico o lo que sea en la religión, ¿no? Y dos, hijo, no conozco al otro, ¿no? Y yo decía, pero estamos aquí, compartiendo. Estamos reunidos en este espacio, ¿por qué no me voy a poder dar la mano con el de al lado? Ese solo hecho de darse la mano, de darse un abrazo cuando uno llega a un lugar, desbarata la posibilidad de la agresión. Por ello, en muchos pueblos, ¿no? El clásico es el jao, ¿verdad? Pero era enseñar las manos. No tengo armas, no vengo a pelear. Los abrazos son precisamente la muestra de fraternidad. Pero no lo hacemos. En las escuelas generalmente el saludo es colectivo, si acaso, buenos días, querido maestro, buenos días, niños, se acabó. Buenos días, otros niños, levántense, dense un abrazo, levántense, dense la mano. A ver, los niños de aquella fila que nunca se sientan con los de esta fila, denles un abrazo. Desde esas cosas básicas hasta ponerles melodías, canciones, cuentos, van haciendo que el niño se perciba, el alumno, la alumna perciba que hay otros universos posibles. Nunca, evidentemente, se va a contrarrestar con la violencia que existe en la casa. Para eso se requiere un trabajo colectivo. Y el trabajo colectivo es la escuela trabajando en la comunidad para evitar la violencia, ¿no? Pero tampoco es sencillo. Pero si las escuelas no hacen trabajo colectivo en la colonia, en la comunidad, en el lugar donde estén asentadas, difícilmente logrará cosas positivas para los alumnos. Por eso hace rato decía, hay que invitar a los padres, a las madres, hay que hacer otras cosas, no solo pedirles dinero, no solo cuotas para esto, para lo otro. Ahora viene la kermés, ¿quién trae la comida? No, no, no. A ver, ¿quién sabe cantar? ¿Quién sabe tocar la guitarra? ¿Quién sabe hacer? Acá en Morelia, mi nieta va a una escuela en donde hacen eso. La directora invita a los papás y de repente los papás llegan disfrazados, de repente van y les cuentan cuentos, de repente van y tocan la guitarra o bailan con los niños. Y esas solas acciones han modificado mucho las relaciones padres, maestros, niños. Si se profundiza y se lleva más adelante, lograrán otras cosas, ¿no? Bien, ¿alguien más, perdón? Tenemos muchos comentarios en el chat, doctor. Sí, son comentarios.
Y bueno, y los nombres de lista, ¿verdad? Ya no le dije a la maestra de Ciudad Hidalgo que Ciudad Hidalgo es muy bonito, por allá hay muchas cosas muy bonitas. Bueno, si me permiten, Sí, adelante. miren, yo soy ya maestro jubilado, egresado de la Normal de Tiripetío. Soy de acá de la costa michoacana, de Coahuayana. Y bueno, felicitarlos a todos los asistentes a este congreso, a los ponentes. Felicidades, se ve que están muy actualizados y muy informados y empapados en el tema que se trató hoy. Y yo veo con muy buenos ojos todas estas actividades que se vienen haciendo en este programa de educación para la vida. Felicidades a sus fundadores, a los que están al frente y los que están participando. Y bueno, yo aprendí mucho el día de hoy y son cosas muy importantes que les deseo a los nuevos formadores que ojalá le echen muchas ganas, porque tristemente me he dado cuenta que los nuevos maestros, llámese de las escuelas que vengan, formadoras normales o particulares o normales rurales, etcétera, vienen muy carentes de vocación para el servicio. Vienen como a laborar por una cuestión económica y como que les falta mucha vocación para el servicio. Es una invitación que ojalá se pueda ir haciendo reiteradamente en las nuevas conferencias o congresos como este tipo. Yo los saludo con gusto a todos, que pasen muy buena tarde, excelente martes. Gracias, maestro. Aquí hay un comentario que quisiera retomar porque me parece muy interesante y yo no lo comenté al respecto. Es de la maestra Dalit Landa, dice, o maestra Dalit. Ahí sí desconozco si a Dalit sea nombre de mujer o de hombre, ¿no? Dice, estoy impulsando una propuesta de transformación en prácticas pedagógicas con los maestros de mi zona escolar. En primer lugar, estamos desarrollando acciones para fortalecer la sensibilidad a través de talleres, cafés literarios, cine, debate. La participación sigue siendo baja. El mayor reto es lograr que los docentes se decidan a ofrecer un poco más de su tiempo. Ese también tipo de actividades son importantes. La colectividad, la comunidad de maestros. Tertulias, fiestas, comidas, cafés literarios, cafés para jugar dominó, para compartir, generan precisamente otros ambientes y lo transmiten a la comunidad y a los alumnos. Entonces creo, este planteamiento me gusta mucho, Adalid, que qué bueno que lo pusiste, porque es parte del asunto. O sea, la violencia solo la podemos combatir si los que estamos de ese otro lado y no la queremos, realmente trabajamos en cooperación y en comunidad. De otra manera, no se resuelve nada, porque nada se resuelve individualmente, ¿no? Entonces, te felicito, Dalí, me gusta mucho el planteamiento. Y no sé si hay algún otro comentario. Vamos cerrando. Tenemos dos personas que han levantado la mano y sí, bueno, adelante. también ya hemos agotado el tiempo de esta conferencia, tenemos más ponencias enseguida, entonces si usted está de acuerdo, daremos espacio a estas dos personas que desean hacer un comentario breve para Sí, que adelante. usted pueda compartir. Es Luis C. y también Jesús Espíritu, que generosamente han levantado su mano. Entonces, no sé si en este orden, si Luis desea hacer alguna pregunta o comentario directo para usted, adelante, por favor. No, dice que no. Perfecto. Ok, entonces, Jesús Espíritu, adelante, por favor, si es tan amable. Si tiene alguna dificultad con el audio, puede escribir su pregunta o su comentario. Jesús.
Me parece que no. Muy bien. Bueno, al parecer Jesús no ha podido escribir, ¿no? Nos comenta que tiene algunas dificultades. Jesús, si gusta, puede usted escribir su pregunta o comentario en el chat y con mucho gusto le damos lectura. Pues no. Perfecto. Jesús comenta. Perfecto. Es un comentario. Ujú. Dice, tengo algunas dificultades con el micrófono, pero agradecerles a los participantes del Congreso. Definitivamente muy interesante sus aportaciones. Bueno, pues muchas gracias Jesús Espíritu por su valioso comentario. Queremos agradecer a todos ustedes. Luis tiene un comentario. Adelante, por favor, Luis. No sé si guste escribirlo o mencionarlo. Perfecto, adelante, Luis. Gracias. Micrófono. Soy Luis Curiel de aquí de Pátzcuaro. Lo que pasa es que al parecer no escribí bien a lo mejor la pregunta. Iba enfocada más bien a la cuestión de, oigo que tú te refieres siempre a dar, poner desde los maestros a los alumnos, y lo que yo decía es cómo ayudas al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque creo yo que tenemos que ayudar a un proceso de aprendizaje de algunas cosas, como estos lenguajes de los que comentas. Me parece bien, pero ¿cómo hacer que los chavos produzcan? ¿Verdad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tú piensas que sería la formación de un maestro para que pudieran ellos ayudar a que se produzca? No solamente a que se conozca, está bien que se conozca, pero yo creo que es importante que los chavos escriban poesía, que los chavos escriban cuento, que los chavos dibujen, que recreen la poesía con dibujo, ¿no? Que se hagan canciones para los festivales o lo que sea, inventados por los chavos. Entonces, más allá de que se conozca, que está muy bien, ¿cómo formamos a alguien para que ayude a que el otro desarrolle ese tipo de lenguajes y habilidades? Esa era un poco la pregunta, ¿verdad? Gracias. Ok. Sí, mira, diría dos cosas por lo menos. Una, mi experiencia me ha mostrado que conforme uno como docente se suelta y muestra, los alumnos lo van haciendo. Y uno se lleva muy buenas sorpresas, muy gratas sorpresas. Dos, la confianza. Que los alumnos sientan la confianza de que pueden expresarse bajo cualquier lenguaje y el maestro no los va a criticar o no les va a decir eso no pregunté, eso no tiene nada que ver con la clase, etcétera, etcétera. Debe de haber un ambiente de confianza. Cuando los jóvenes, sobre todo niños y adolescentes, se sienten en un espacio de confianza y libre, sueltan infinidad de cosas, infinidad. Es sorprendente cómo muestran habilidades, deseos, ganas. Basta con que uno lleve al salón cartulinas, colores, plumones y les diga, a ver, explíquenme este concepto con una canción, vamos a hacer una escultura que refleje tal concepto, tal teoría, lo que sea. Se suelta. Porque hace rato decía, solo en la escuela es la que los va frenando. Pero ellos sienten el ambiente libre, el maestro les da confianza, el maestro se suelta a hacerlo. De repente llega y canta una canción, de repente llega y lee un poema, de repente llega y les dibuja algo. El maestro no le da pena, el maestro se suelta, vamos, y se sueltan los niños y los adolescentes. Le digo yo, en mi experiencia a lo largo de estos años, ya más de 40, he tenido muchísimas experiencias favorables. Una que recuerdo mucho, porque yo no tenía esa intención, se las platico rápidamente. Yo llegaba y en el pintarrón escribía una frase, un epígrafe, un fragmento de un poema, una frase que me había gustado. De cualquier autor, tuviera o no que ver con la clase. Yo llegaba y la escribía. Y les decía a los alumnos, vamos a leerla. Y la leíamos. Nada más. No comentaba quién quiere hablar, quién quiere analizarla, no.
La puse porque me gustó, así les decía. Y cada clase hacía lo mismo. A veces ponía 2. Una vez llegué al salón y se me olvidó escribirla. Ya después de como 3 semanas de clases. Y entonces los alumnos me dijeron, maestro, ¿hoy no va a poner la frase? Ay, caray, perdón, se me olvidó. Y levanta un alumno la mano y dice, yo tengo una, maestro, que encontré. Y otra alumna dice, yo también tengo una, ¿me permite escribirla? Y así resultó que conforme iba avanzando el semestre, los alumnos iban leyendo, iban encontrando frases, poemas, los escribían, etcétera. O sea, espontáneamente fueron haciendo un montón de cosas. Había clases en que llenábamos todo el pintarrón con fragmentos de poemas, frases, canciones, algunas de ellos, de ellas, escritos por ellos, ellas, otros de un libro. Empezaron a preguntarme qué autor es ese, de dónde es, qué otras cosas ha escrito, en qué libro lo encontró, y luego me decían, estoy leyendo el libro, estoy haciendo esto. Ay, maestro, me inscribí a un curso de poesía. Después de eso fue que yo dije, caray, y no era mi intención. Yo nunca dije, voy a hacer esto para ver si, no. Fue dándose, pero de ahí aprendí que en esta libertad, confianza, espontaneidad, resultan más cosas que cuando uno quiere formalizarlo, planearlo, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden la idea de hace rato, la educación debe ser un arte. Y el artista debe de saber en qué momento pone el pincelazo, pone la nota, pone lo que sea. Pero me parece muy, muy importante este punto de vista que usted plantea. Los alumnos tienen que ser los que escriban, los que hagan, los que desarrollen, para que entonces eso pueda enriquecerse muchísimo más, ¿no? Gracias por sus participaciones. Pues creo que aquí le cerramos, ¿verdad, Jesús? Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ernesto. Le agradezco mucho. Ha sido un gran placer que nos acompañe esta tarde. Y bueno, esperamos que todos hayan podido disfrutar justamente de esta conferencia inaugural. Llega entonces ahora el espacio de las ponencias. Esta tarde tenemos reservada 4 ponencias. Las ponencias son participaciones más breves, donde al final nuevamente habrá un espacio para preguntas y para comentarios. Entonces, bueno, con esto concluimos esta conferencia. Les invitamos a que continúen en línea, ya que ahora justamente tendremos la primer ponencia,